Vamos a presentar a Claudio Suchovicki. Vienen las claves de Sucho como cada lunes con Basali, la cosechadora argentina. Un fuerte abrazo a los amigos de Basali que están en Agroactiva, que van a presentar la nueva B880, la nueva cosechadora del grupo 8, fabricada en el país con componentes World Class. Y Basali, además de estar en Agroactiva, a partir de hoy está presentando las claves de Sucho en Siempre Juntos. Hola Claudio, ¿cómo estás? Buen día. Qué lindo saludarlos. Igualmente, ¿hablamos de inflación a la baja? Dale, hecho, sí, vamos por eso. Sigue siendo muy alta. Sigue siendo muy alta. Lo que sigue subiendo, lo que está subiendo es a un ritmo menor. Porque a veces si está bajando la inflación y la gente dice, no, pero los precios suben. Y en realidad lo que hay que decir, suben a un ritmo más desacelerado. Y ahí hay mucha selectividad. Te lo pongo en estos términos, que yo creo que es tratando de ver para adelante. La inflación de mayo ya cerró mayo, a pesar de que hubo una distorsioncita en el tipo de cambio la última semana. Alimentos corrió más o menos promedio a niveles del 3,6% mensual y la inflación promedio te va a dar cerca del 5, 5,5%. Ya las comas en estos lugares están de más, creo que no cambia. Ya es un dato viejo igual porque ya estamos en junio. Dicho esto, desde principio del 2018, cuando terminó 2018, que fue el último año que tuvimos precios libres, que no había brecha, no había nada, no había ninguna distorsión, no había subsidios, tomémoslo como los precios reales de la economía, la inflación en ese periodo hasta hoy fue del 2.800%. Pero tuviste activos que subieron 4.000%, como por ejemplo muchos alimentos, como por ejemplo remedios, como por ejemplo autos, como por ejemplo vestimenta. Y tenés tantos otros que subieron 1.100%, 1.200%. Quiere decir que el 2.800 es un promedio de cosas que estuvieron muy por encima y cosas muy por debajo. Lo que estás viendo ahora es la corrección de esas distorsiones. Te suben más los servicios, que era lo que menos había subido, y te empieza a subir menos o baja de precios en algunos materiales. Para autos bajaron de precio este último mes. Ropa llegó a bajar de precio en este último mes. Entonces, lo que tenés es un reacomodamiento de precios. Y la inflación va a tener una sensación térmica distinta de acuerdo a la clase social. Esta inflación, la de mayo, y la de abril, te diría también, y la de junio, impactó muchísimo. Obviamente suena medio injusto lo que voy a decir, pero impactó mucho menos en las clases bajas que en las clases medias. ¿Por qué? Porque las clases bajas, el 80% de sus pagos son alimentos, y los alimentos corrieron por debajo, y como algunos planes sociales se apreciaron por más que la inflación, viste como más contención desde ese lado. Ahora las clases medias que pagan algún colegio, tarifas, obra social, y tuvieron una inflación bastante mayor que su salario. Por eso es muy dispar esa explicación. De ahora en más es probable que baje un poquito más, pero ahora viene la tarea más difícil, mucho más difícil, porque mucho de esto también se dio porque antes hubo una especulación muy fuerte de todos nosotros, que veíamos en escenario más cercano a una hiperinflación, y nadie pone a vender mercadería que no sabe que después no va a reponerla, o la pone a un precio muy caro, independientemente de que venda o no venda. Es más, el negocio era no vender, porque valía más la mercadería que después era más difícil reponerla. Ahora cambió, con recesión, querés vender. Desde ese punto de vista bajaron algunos precios nominales o te empezaron a dar descuentos, servicios, etcétera, pero ahora viene la parte más difícil, que es bajar ese número fino de la inflación. Perdón lo extenso que al final... No, clarísimo. Esa recesión de la que hablas, de la que estamos siendo testigos, la recesión que nos cuentan los oyentes, porque no hace falta que ninguna medidora de opinión pregunte o dé resultados de alguna encuesta para que los oyentes nos cuenten que compran menos de lo que compraban, y además que los salarios no están todavía empatados. Alguno lo puede haber pasado a la inflación, pero son muy poquitos. Esa recesión más la pérdida del poder adquisitivo que están generando esta situación hoy. ¿Cómo sigue más allá de este gran desafío que planteabas, y si es sostenible todo esto en el tiempo, Claudio? Mira, hacerlo hay que hacerlo. Peor es no haber hecho nada.
Con lo cual, ahora viene otro desafío, como una nueva discusión. La recesión, sí, fue obviamente la contracara de la baja de la inflación, porque finalmente lo que hiciste es secar la plaza de pesos y licuaste jubilaciones, o sea, licuaste un montón de empleados públicos. Bueno, ahora el ajuste salarial se empieza a dar sin ganar lo del principio de año, pero sí le va a ganar estos 2 o 3 meses. Eso reactiva un poquito el mostrador, poquito, o al menos la mayoría te dice, dejó de caer. Venía cayendo y dejó de caer. Estamos mal, no es que estoy diciendo, uy, empieza a recuperar, pero es muy probable que veas algunos síntomas de recuperación. La segunda clave es el crédito. Vamos a suponer que la inflación de acá al año que viene, de acá a junio del año que viene, si yo miro todas las curvas de futuros, de lo que valen las tasas de interés futura, los mercados de futuro de dólar, más o menos como que el mercado anticipa que va a haber una inflación del 40-45% anual, a partir de ahora, pasando un año, ¿no? Hasta junio del año que viene. Y si te empiezan a dar plata o dejar comprar en cuotas por debajo de esa tasa de inflación, es muy probable que veas un incremento en el consumo. Y ahí empiece a reactivarse un poquito, que te empiecen a ofrecer cuotas. Porque mucho de la caída del consumo también es precautorio, es como diciendo, che, acá me dicen que va a haber una recesión, hay una recesión, frenás el consumo. Y aparte que perdías salario. Ahora en algunos aspectos, si la inflación empieza a controlarse, el poder de compra de tu salario es un poco mayor, sobre todo porque hay algunas cosas que bajaron algo de precio. Está bien que lo habían puesto en las nubes, ¿no? Sí. ¿Es sostenible, crees vos, en el tiempo un número de inflación de este tipo, del 5, 6, tal vez de menos por ciento hasta fin de año? Sí, pero igual es altísima. Sí. Esa inflación es anual para los países vecinos. Entonces, vos tenés que ir a una inflación del 5, 6, 7% anual. Obviamente te va a llevar mucho tiempo, más de un año. Pero eso va a pasar cuando empieces a confiar en la moneda. Finalmente, siempre decimos lo mismo y creo que es el resumen de cada una de las columnas y el resumen de la economía. Es la credibilidad que vos tengas en el futuro. Si vos crees que el futuro la cosa mejora, invertís, al invertir mejorás tu negocio, o importás una máquina, o comprás una máquina, al importar una máquina producís más, al producir más tomás gente, al tomar gente, esa gente se siente incluida y empieza a consumir más y empieza el círculo virtuoso. Si vos crees que todo se explota por el aire, dejás de consumir, no tomás gente, echás gente, la gente que se va y es despedida deja de consumir, o se va de la economía formal y genera el círculo vicioso. Y la credibilidad es política. No pasa por un dato económico, porque si no, desde el principio de la vida, de los últimos 70 años, para poner un parámetro, tuvimos, no sé, 500 ministros de Economía, y vos decís, che, tanta mala leche que tuvimos que los 500 fueron malos. No, es que la verdad que esto no depende solo de la economía, depende de la credibilidad política. Y ahí empezás otra discusión, ¿no? Por eso ahí me queda grande la pregunta. Yo soy de los que está del lado que tiene fe y tiene ganas de que esto pase bien, y que están haciendo cosas muy difíciles de convivir para el ciudadano, pero que en el fondo, sí, como titulé alguna vez en una nota, que es una frase bíblica, a veces está sembrando lágrimas para algún día cosechar sonrisas, ¿no? Querido Claudio, nos vemos, seguramente nos vamos a ver en Agroactiva, dijiste Sembrando, así que viene al pelo la metáfora final. Un abrazo grande, claro. Gracias Claudio. Abrazo enorme. La clave de Sucho con Basali, la cosechadora argentina.